Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 1 al 6. Yo los invito que si trajeron sus Biblias, las sigan, si no en las pantallas también lo vamos a estar proyectando. Nuevamente el Evangelio de Mateo, versículos 1 al 6. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Los invito a orar conmigo. Misericordia, Señor, por tu gracia, Padre mío. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de las dificultades que probablemente tengamos en este momento, tú eres un Dios y un Padre que nos escucha, que tiene misericordia y que trabaja en nuestras vidas, Padre mío, para poder continuar este camino hasta cuando podamos estar contigo cara a cara. Gracias, Padre. Te pido que tu Espíritu abra nuestros oídos para el mensaje que tenemos para el día de hoy. Abra nuestros ojos también para poder ver la palabra de Dios de una manera diferente a como quizás la habías visto siempre, y puedas entender algo nuevo para que podamos ser transformados, Señor. Esa es nuestra oración para todas las personas que están aquí presentes en tu templo y estén escuchando el mensaje después, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre tomado de Hijo Jesucristo, y todos decimos amén, amén. Qué lindo tener acá a Edwin. Continúa. Estamos arrancando, continuando con las series El Reino al Revés. El Reino al Revés. La semana pasada la iniciamos el primer mensaje de estas series y hoy vamos a hablar del segundo mensaje, es la segunda parte. Y aprovechamos también para leer todos los versos anteriores, de tal manera que aquellos que no vinieron al primer mensaje pueden entender de qué enseñamos la semana pasada y qué es lo que vamos a continuar en el día de hoy. Y hablamos del reino de Dios porque lo que estamos hablando de un reino específico es el reino de los cielos, el reino de Dios. Fue lo que Jesucristo predicó constantemente. Y decíamos la semana pasada que más de 80 veces Jesucristo predicó y habló acerca del reino de Dios. Y decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está muy cerca, está disponible para ti. Arrepiéntanse, que el reino de Dios es una realidad. Porque eso es exactamente lo que Cristo hizo. La obra de Cristo de venir aquí y morir por nosotros es el que da inicio al reino de Dios para nosotros de una manera tangible. Y todos aquellos que manifiestan con fe, aquellos que creen con fe en Jesucristo, tienen derecho y están ya en el reino de Dios. Y Jesucristo en este sermón del monte, porque los versos que leímos en el día de hoy fueron los primeros versos que Jesucristo habló en el sermón del monte. El sermón del monte es el sermón más importante de las enseñanzas de Jesucristo, las más completas. En este sermón que están en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y también hay otra versión también en el Evangelio de Lucas, no versión, pero hay unas diferencias en el Evangelio de Lucas. Este sermón es el que nos muestra las características del reino de Dios. Nos invita a decir: si tú eres mi
discípulo, Jesucristo te dice, sigue estas enseñanzas que están en estos 3 capítulos. Y estaban una multitud de personas que seguían a Jesucristo. Todos estaban de cierta manera agobiados. Estaban agobiados porque estaban esperando, como decíamos la semana pasada, que el poder de los romanos finalmente fuera eliminado por el Mesías. Estaban agobiados, pobres también, porque el tema de los impuestos era muy fuerte para ellos. Estaban agobiados y todos estaban sentados allí. Y Jesucristo se sienta para enseñar empezar este sermón. Y estos primeros 6 versos se conocen con el nombre, que en realidad son 8, pero se conocen con el nombre de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas que Jesucristo inició en este sermón tan importante. Y arrancó siempre con la palabra dichosos, dichosos, dichosos. Lo repetía en todas las 8 bienaventuranzas. Y dichosos en griego significa la palabra makairos, que significa lo siguiente, significa no solamente dichoso, sino también bienaventurado. Y quiero que todos repitan bienaventurado, repitamos bienaventurado. ¿Y saben también qué significa? Significa feliz, feliz, repitamos también. Afortunado, bendecido, repitámoslo, afortunado, bendecido. Y finalmente plenamente satisfecho. Plenamente satisfecho. Todas estas características las dijo Jesucristo en este sermón tan importante. Estas 8 bienaventuranzas, dichosos, da ese significado: bienaventurado, feliz, afortunado, bendecido, plenamente satisfecho. ¿Y quiénes de nosotros no quiere ser feliz? ¿Quiénes de nosotros no quiere ser afortunado? ¿Quiénes de nosotros no quiere estar con una plenitud constante? Todos. Todos absolutamente, la raza humana, todos estamos aspirando a tener eso, a tener felicidad, a tener plenitud, a estar completamente bendecidos, satisfechos con lo que nosotros estamos haciendo, con tener también el sentido de purpose in life, o sea, de tener un sentido de tu vida, sentido de tu vida. Todo esto lo estamos buscando ansiosamente y lo encuentras en el reino de Dios. Lo encuentras cuando tú entras al reino. Lo otro importante es que esas 8 características que vamos a estudiar, de las cuales 2 ya estudiamos la semana pasada y hoy vamos a estudiar 2 nuevamente, y las próximas 2 semanas vamos a terminar. Lo importante es que esas características, quiero que entiendas que no son 8 tipos de personas, porque dirán: de esto no soy pastor. O sea, 8 bienaventuranzas, dichoso si yo soy pobre en espíritu, entonces un tipo de persona. O dichoso yo que soy humilde en espíritu, es otro tipo de persona. No, esas 8 características las tiene toda la persona que sigue a Jesucristo. Esas 8 características las tiene todo creyente del evangelio. Las tenemos todos de un mayor a corto grado. Y adicionalmente crecemos también en esa característica especial. Dado que yo soy ingeniero y me gustan las gráficas, me tomé el atrevimiento de hacer una gráfica para demostrarles también el proceso que hay de transformación que Jesucristo le quería decir a todos los que estaban escuchando el sermón. Es un proceso de transformación en donde vemos cómo empezamos a entrar, a tener la posibilidad de entrar en el reino de Dios, y cómo Dios a través de su espíritu nos va transformando poco a poco. La semana pasada aprendimos de estas 2: pobreza en espíritu y llanto por el pecado. Y vamos a volver a leerlas con el propósito que entendamos, y aquellos que no vinieron la semana pasada lo puedan entender. Pobreza en espíritu te lleva también después a un llanto por el pecado. Pero todo inicia con pobreza en espíritu. Esta característica es importante si tú quieres entrar en el reino de Dios. Sin ella no puedes entrar en el reino de Dios. Así de claro. Tienes que llegar a un momento en que tú digas: estoy totalmente quebrado y no tengo absolutamente nada de control en mi vida. Soy pobre en espíritu. Vayamos a estudiar las primeras 2 bienaventuranzas que estudiamos la semana pasada. Están en versículo 3 y 4. Dice Jesucristo, sus primeras palabras en el Sermón del Monte: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y después dijo: dichosos los que lloran, porque serán consolados.
Y aquí podemos tener una especie de sensación de por qué es un reino al revés. Porque no es lo que tú normalmente lees en el mundo, no es normalmente lo que tú estás leyendo y que te dice el mundo. Es totalmente al contrario. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué quiere decir? Es reconocer que no tienes el control de tu vida. Es reconocer que tu vida realmente es, si lo quieres decir en términos claros y francos en inglés, my life is a mess. Mi vida es un desastre. No tengo control de mi vida. Creí que tenía el control de mi vida. Y llego a la realización que probablemente hay un poder divino, hay un Dios, y reconozco que ese Dios no soy yo. Reconozco que ese Dios no soy yo, que no tengo absolutamente el control de mi vida, que necesito un poder divino para que ponga en orden mi vida. Es llegar realmente a reconocer que no tienes absolutamente ningún control, a pesar de todas las habilidades y todo lo que tú tengas y tu dinero y tu profesión y tus relaciones interpersonales, a pesar de todo eso te das cuenta que no te encuentras satisfacción. Llegas a un momento en el cual algo me hace falta. ¿Qué es todo esto? ¿A qué vine? Esas preguntas que nosotros tenemos es llegar a reconocer que estamos vacíos espiritualmente y que en ese punto necesitamos de un Dios divino. Es reconocer que hay un Dios, una fuerza divina, pero que ese Dios, como lo dije, no eres tú. Y es un mundo al revés, porque el mundo nos dice todo lo contrario, que seas autosuficiente, que tengas la posibilidad de superarte, que vayas a comprar un libro de autoayuda. Y no quiero decir que todos los libros de autoayuda no sean malos, son buenos, son buenos. Pero te venden una idea de que tú puedes llegar a manejar tu vida y salir de los problemas que tú tienes, de todo lo que te está afectando. Te da la idea de que esa es la salvación que tú vas a tener para tener también el objetivo y tener el sentido de tu vida. La industria, para que sepan, estaban validando, la industria de autoayuda en libros sigue creciendo apresuradamente a un orden de 6% año tras año. Billones de dólares, 47 billones de dólares es en este año. Y va a llegar en los próximos 10 años a 72 billones de dólares. ¿Y cuáles son los libros que más se venden? ¿Cómo puedo tener sentido a tu vida? ¿Cómo puedo tener control de mi vida? ¿Cómo puedo tener un objetivo? ¿Cómo puedo llegar a ser, a través de mi personalidad, llegar a ser una persona exitosa a los estándares del mundo? Lo sabemos todos. Y pues posiblemente estamos leyendo los podcasts y probablemente estamos constantemente mirando el TikTok y mirando los social media para obtener exactamente esas respuestas que no las encuentras en un libro, o que si quizás las encuentras en un libro, ¿sabe qué lo que hacen? Están tomadas de las escrituras, manipuladas y escritas en un libro, pero es en el reino de Dios que tú encuentras sentido a tu vida, es en el reino de Dios que tú encuentras respuestas para tu vida. La segunda bienaventuranza es llorar en espíritu, lo vimos la semana pasada. Una vez que tú reconoces que no tienes control en tu vida, una vez tú reconoces que no tienes sentido, que hay algo que no encuentro respuesta en mi vida, te das cuenta que el problema no es fisiológico, no es psicológico, no es sociológico, el problema es espiritual, que has vivido sin Dios. El problema es espiritual, que has vivido toda tu vida sin Dios, que no has conocido las escrituras, que no te has acercado a Dios. El problema te das dando cuenta que es el pecado. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo. Y estoy seguro que quizás tú ya pasaste esa primera etapa de llegar al fondo y decir: Señor, no tengo control de mi vida. Mi vida es un desastre. Ayúdame. Y llegas al momento en que entiendes que el pecado es la causa de los problemas. No solamente tuyas, sino de todo el mundo. A la maldad. Entiendes, ya abres el periódico y te das cuenta de lo que está pasando con las guerras y todo lo que está pasando. Y entiendes que la causa es el pecado. Es el pecado. Y vas a las escrituras y lees la caída del hombre. Y lees Génesis. Y lees absolutamente la historia y te das dando cuenta. Esa es la respuesta por la cual hay tanta maldad. Y entonces hay llanto. Porque dice Jesucristo:
Dice Jesucristo en la segunda, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y sabes que si tú lloras, y ese llorar es un lamentarse, no es un llorar porque murió un familiar, como decía la semana pasada, es llorar y lamentarse por la maldad del mundo. Y entonces tú te lamentas no solamente por lo que está pasando y el pecado quizás que ha hecho en tu vida, las consecuencias del pecado que tú has cometido, sino el pecado de otros. Y tú te lamentas y te das cuenta de esa maldad como ha afectado a tantas personas. Es esa etapa en la cual sentimos realmente el dolor de la maldad. Pero tenemos la esperanza que vamos a ser consolados, dice Jesucristo. Vas a ser consolado. El mundo te dice lo contrario. No, el mundo te dice, no, tienes que olvidarte, no hablemos de pecado. Es una palabra que no se escucha más en las iglesias. ¿Por qué me hablas de pecado? A veces yo he hablado con personas que me dicen, no, es que, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Porque es bíblico, porque quiero que entiendas que parte del problema eres tú. Parte del problema eres tú. Todos. No hay ninguno absolutamente que sea completamente justo. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, escuchamos de Pablo que nos dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Aquí Pablo está mencionando el Salmo 14 del 1 al 3 y está reconociendo y está diciéndole a todos los romanos en esta carta que entendamos que todos somos pecadores, que tú lo has escuchado, pero que tú entiendas y tú sientas digamos la tristeza por eso, la tristeza de la maldad que hay en el mundo. Pero ¿qué te dice el mundo? El mundo por otro lado te dice que no estás enfermo, solo necesitas quizás pensar en actitud positiva, ¿no? Piensa en actitud positiva. Es como por ejemplo un enfermo que recibe el diagnóstico del doctor y la enfermedad es grave, pero tú dices y te dice el mundo, no, tienes que tener una actitud positiva, pensar positivo, tú tienes que, no sé qué tipo de sanación, pero no involucres a Dios para nada. Cuando lo que está diciendo Jesucristo es, si estás enfermo de pecado, mira, el problema es que tú estás enfermo de pecado, pero yo soy el médico que te sanará. El mundo quiere decirte, te puedes sanar tú mismo, tú puedes lograr esa sanación tú mismo. Pero sabemos que en las Escrituras Jesucristo te dice, no, el problema es el pecado, el problema eres tú, pero yo tengo el remedio a ese pecado. Yo tengo el remedio para que tú puedas avanzar en bienaventuranza. Esos fueron los dos de la semana pasada. Pero ahora completemos los otros dos y volvamos otra vez a la gráfica que, de nuevo, la traté de diseñar de tal manera que podamos entender el proceso. Porque te vas transformando y es posible que tú estés en alguno de estos, ya estés en alguno de estos. Pero para que te des cuenta cómo las bienaventuranzas espiritualmente te van transformando poco a poco. La tercera es la humildad y la mansedumbre. Llega un momento después de sentir esa lamentación por el pecado, un momento de humildad y mansedumbre. Y por último, una hambre y sed de justicia, que son los versos 5 y 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Es la bienaventuranza que dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Y es cuando te das cuenta después del llanto, después de la lamentación por el pecado, que dices, yo comprendo quién es, que no soy nadie ante Dios. Yo entro en un proceso realmente de humildad. Y en algunas de las traducciones se menciona también mansedumbre. Mansedumbre, te conviertes en humilde y te conviertes en una persona completamente mansa. Que empieces a averiguar también averiguar cómo me puedo yo cambiar y transformar, cómo puedo encontrar salvación. Ese Espíritu Santo que yo les mencioné, que te va mostrando a Jesucristo, porque el Espíritu Santo es lo que hace. El Espíritu Santo te va mostrando a Jesucristo, te va llamando, empiezas a ir a las Escrituras, empiezas a venir al servicio, empiezas a escuchar a otra persona creyente, empiezas a leer libros cristianos, empiezas a transformarte, empiezas a escuchar esas Escrituras y a entender todo esto y te das cuenta que se requiere un corazón humilde y manso para continuar el proceso de transformación. Porque si seguimos en orgullo,
no va a haber ese proceso de transformación. Puede que estés en el reino de Dios, pero no vas a tener esas bienaventuranzas completas. No vas a ver esos milagros que van a ocurrir en tu vida. Solo cuando tú entras realmente en humildad y mansedumbre es que el Espíritu Santo trabaja. No solamente humildad, sino también Pablo dice en nuestras debilidades es donde nosotros vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Es totalmente opuesto a lo que el mundo te dice, totalmente opuesto a lo que el mundo te dice. Y aquí es posible, de acuerdo a varios comentaristas, y yo concuerdo con ellos, que puede llegar el momento que tú te retires y te vayas, Dios no lo quiera. Pero es posible que tú te pongas molesto con Dios por los pecados que ha ocurrido, por el sufrimiento que tú has tenido y no llegues a un proceso de humildad, porque no lo has entregado todo, porque pronto tú quieres volver otra vez a ser el Dios propio tuyo y a manejar tus problemas por tus medios, pero no es posible, no es posible. Si tú no llegas a una humildad y a reconocer que es solamente Dios el que tú necesitas para poder llegar a manejar esos problemas, si no lo haces, va a ser muy difícil ese proceso de transformación de que le estoy hablando. No podemos tampoco participar en nuestra propia salvación, porque pronto tú piensas, quizás mis obras. Quizás lo que tengo que hacer es hacer obras. Quizás lo que tengo que hacer es servir y tengo que estar en oración constante y yo tengo que, sí es cierto, pero si tú lo estás haciendo por obras para lograr una salvación, para lograr esa transformación, no lo vas a lograr. Porque tienes que realmente vaciarte completamente, ser humilde completamente para que la obra de Cristo trabaje en ti y el Espíritu Santo trabaje en ti. Efesios dice en el capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, que esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se jacte. No son tus obras las que te va a dar esa salvación. Entonces llegamos a la humildad y te das cuenta que se requiere ese paso y que no nos vamos a poder salvar nosotros mismos, sino que es por gracia y por fe en Jesucristo. Y dicen las Escrituras que en esta bienaventuranza heredará la tierra. Heredar la tierra significa disfrutar las bendiciones del pueblo de Dios. Significa que nos vamos a volver en este proceso de transformación, herederos del mundo, herederos de Dios y coherederos de Cristo, como dice Pablo en Romanos. El reino de Dios no se obtiene con esfuerzo humano, no se obtiene con esfuerzo humano. El mundo te trata de decir eso, que te puede salvar, quizás con esfuerzo humano, pero no es así. Es llegar a esa posición de humildad y también de mansedumbre. Y por último llegamos a la cuarta bienaventuranza. Y esta es la cúspide. Esta es la cúspide, esto es lo más importante del Evangelio. Bueno, lo demás también, pero esta quiero que entiendas que es cuando después de todo este proceso, volvemos a colocar la gráfica, cuando tú llegas, volvemos a colocar la gráfica, cuando tú llegas al final, lo que está después de llegar en la pobreza en espíritu, reconocerlo, el llanto por el pecado, la humildad, la mansedumbre, llegas a un hambre y sed de justicia. Ustedes me imagino que alguna vez han sentido hambre o han sentido sed, ¿o no? Es una desesperación, es algo, Andrés, mi hijo, por ejemplo, cada vez que tiene hambre, es una situación bien complicada en la casa porque hay que cocinar, hay que hacer algo para poderle a los jóvenes, que hay poderle suplir el hambre o no. Y nosotros mismos, y yo también, si yo tengo hambre, tengo sed, me pongo de mal genio. Pero ¿qué pasa? Yo quiero ese sentimiento de hambre y de sed de justicia, es lo que empiezas a tener. ¿Cómo me salvo? ¿Cómo logro esa salvación? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo restaurar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo restaurar mi relación con Dios? Empiezas a buscarlas por todas partes. El sentimiento que nos da Jesucristo es precisamente viendo a esas personas que están hambrientas y que están con sed. Les dice, utiliza esa metáfora también para decirle, dichosos ustedes, porque cuando llegan a ese punto, tienen hambre y tienen sed de justicia. Y justicia significa estar bien con Dios. En inglés es righteousness. Es right with God. Es estar bien con Dios. En que tú empiezas a buscarlo. Empiezas realmente a estar hambriento y sediento por tener una rectitud, por tener una reconciliación con Dios. Es con ser recibido y aprobado por Dios. Y eso lo tenemos siempre. En el mundo que nos dice la aprobación, si se dan cuenta, nosotros queremos
constantemente ser aprobados por alguien o no. Constantemente. Si estás en tu profesión, quieres que la gente te reconozca y que seas aprobado. Si eres un artista, tú quieres hacer lo mejor de tal manera que puedas llegar a ser aprobado y recibir los aplausos y recibir el Grammy o recibir el premio. Constantemente, incluso en las relaciones interpersonales. Yo me acuerdo con la primera vez que salí con una niña que me encantaba, yo estaba probablemente en high school y me encantaba y yo decía voy a hacerme novia de ella y me acuerdo que lo que peor que yo sentía es lo que más me asustaba es ir allí y decirle que la quería y que me gustaba, que quería tener una relación con ella, pero lo que más me asustaba a mí es que fuera a ser rechazado, que ella me dijera no, no gracias, no quiero salir contigo o algo por el estilo. Porque estamos buscando, incluso en las relaciones interpersonales, estamos buscando ser aprobados. Bueno, finalmente la niña sí salió conmigo. Quiero dejar de salir, pero me quedé callado totalmente. Lo único que hice fue comprar una rosa y yo tenía todo escrito para entregarle la rosa con mis palabras para decirle. Y me quedé callado, solo pude entregarle la rosa. Y ella se rió y al final ella inició la conversación porque estaba yo tan tímido que yo ni siquiera podía mencionar nada. Estamos siempre buscando la aprobación. Todos anhelamos ser aceptados, pero nada en este mundo nos satisface completamente en esa aceptación, deseamos, la pregunta que te hago es, ¿tú deseas estar bien con Dios? Y tienes ese anhelo, tienes esa hambre, tienes esas ansias de poder reconciliarte con Dios. Porque eso es parte del proceso que requerimos para estar en el reino de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Y estás en un proceso, seguramente estás en un proceso. Y es un proceso que continúa, porque nunca vamos a conocer a Dios cara a cara, sino cuando estemos con Él. Y es como entrar al agua cuando tú vas a la playa y tú empiezas a caminar y el agua te llega a los pies y tú vas caminando y vas hundiéndote y vas hundiéndote. Es tan precioso el Señor que hay todo un universo para conocerlo poco a poco. Nunca vas a parar de ser sediento y hambriento. Y ese deseo de conocerlo más, de tener una interacción con Él, de ser nuestro amigo, de decirle lo que tú estás sintiendo, de tratarlo realmente como tratarlo a Jesucristo como tu amigo, con el cual tú te puedes arrodillar y contarle todo lo que está pasando. Leer las escrituras y entender qué está hablando. O quizás estar en silencio y en solitud. O quizás haciendo ayuno y tú escuchas al Señor. Es todo un proceso. Tienes que estar continuamente hambriento y sediento por el Señor. Esas 4 características las tenemos que tener siempre. Es posible que el orgullo vuelva otra vez, porque si las cosas van bien, ¿sabes qué pasa? Te alejas. He tenido personas en la iglesia, aquí en la iglesia, que han visto las bendiciones, han entrado en ese proceso, pero una vez las cosas se solucionaron, no volvieron, o quizás volvieron otra vez, no lo sé. Pero llamo y no, estoy supremamente ocupado, la bendición ocurrió y nos alejamos. Tenemos que estar hambrientos y sedientos por el Señor continuamente. La gracia de Él va a estar presente en tu vida y te sigue transformando cada vez más. Vas a ver mayores y mayores milagros. En tu vida. Va a ocurrir con certeza. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es entender que ya llegas en ese proceso de estar hambriento y sediento por Dios y reconoces que la salvación es a través de Cristo por fe. Es un regalo que Él te da. Y lo que tú tienes que hacer es aceptarlo. Para concluir, quiero mencionar la historia en la semana pasada hablé también de otra historia en el Antiguo Testamento. Pero para entender sobre estas 2 bienaventuranzas, quiero que escuchen la historia de Naham, y probablemente ustedes la han escuchado o la recuerden. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15, para que se lo lean en sus casas, para que lo mediten en sus casas. Es una historia fascinante de Naham. ¿Quién era Naham? Naham era un hombre poderoso, era básicamente el general del ejército de Siria,
tenía dinero, tenía poder. Todos en Siria lo reconocían como un gran jefe del ejército, pero él tenía un grave problema, que le dio lepra a Naamán. Y le dio lepra, y ustedes saben, en esa época la lepra es incurable. Eso significaba que Naamán tenía que probablemente dejarse su familia e irse a un sitio para poder tratar de alejarse y no infectar al resto de las personas en Siria. Y él empieza a estar desesperado. Él que lo podía controlar todo, él que lo manejaba todo, él que era muy bueno como general, él que ganaba muchas batallas, él que tenía el dinero, tenía el poder, tenía sirvientes, se dio cuenta que no podía hacer absolutamente nada para poder sanarse. Y en medio de ese desespero había una sirviente de él que era israelita. Y esa sirviente le dice, esa sierva israelita le dice, hay un profeta en Israel que Señor puede sanarlo usted. Debería ir usted a visitar a ese profeta en Israel. Siria e Israel, ambos eran dos reinos totalmente opuestos y enemigos. Y a pesar de eso, miren cómo empieza a trabajar la humildad en él, en Naamán. Decide ir a pedirle permiso al rey de Siria de que lo dejara ir a Israel. Y el rey de Siria dice, ve, con una carta, le entregó la carta, que iba en forma de paz, tenía riquezas y viajó hasta Israel. Y no se presentó al profeta, sino curiosamente se presentó al rey, directamente al rey de Israel. Y en ese momento el rey de Israel se asustó y entró en pánico y le dijo, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Eso está en 2 Reyes capítulo 5 al 7. Y en ese momento el profeta Eliseo se entera, escucha lo que había pasado y le manda a decir al rey, no se preocupe, mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Y efectivamente le dicen a Naamán, bueno, el profeta, vaya y visite el profeta, el rey de Israel no va a hacer nada, él no es Dios para sanarlo, vaya a donde está el profeta Eliseo. El profeta Eliseo lo recibe, pero bien interesante porque cuando llega con su escolta, imagínense en esta escena, llega Naamán con su escolta, con todos a la casa de Eliseo, toca la puerta y Eliseo ni siquiera abre la puerta. Eliseo ni siquiera lo recibe. Eliseo sencillamente manda un mensajero y le dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Ni siquiera salió a recibirlo, ni siquiera le dio una gran bienvenida. ¿Y qué estaba esperando él? ¿Qué estaba esperando Naamán? Naamán estaba esperando un gran servicio de purificación. Naamán estaba esperando algo poderosísimo. Quería algo poderosísimo para entender cómo el Dios sanaba. Se sintió realmente supremamente mal porque todavía estaba ese orgullo de él. Dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Fafar son mejores que toda el agua de Israel? Empieza también a criticar los ríos. Dice, el río Jordán, ese río tan sucio, yo tengo mejores ríos en Siria. ¿Qué me están pidiendo? Está todavía el orgullo. Se dan cuenta que a pesar en ese proceso, a pesar de que hay un poco de humildad, todavía hay unas áreas de orgullo. ¿Y el qué hace? Se molesta y se regresa. Y cuando se regresa, las personas que trabajaban con él le dicen, si el profeta le hubiera pedido algo difícil, no lo hubiera hecho, no lo habría hecho. Si el profeta le hubiera pedido algo mucho más difícil, no lo habría hecho. Hágalo. Son los profetas los que le dicen. Es como cuando alguien te dice, sí, es muy difícil escuchar la palabra de Dios. Es muy difícil que te levantes un poco más temprano y hables con Dios. Es muy difícil que vengas al servicio 1 sola hora, 1 hora y media. Es muy difícil que aprendas de la palabra de Dios en un estudio bíblico.
Es muy difícil que calmes ese ruido que tienes y entres en silencio y en solitud. Es exactamente lo que le están diciendo los siervos a Naamán. Es muy difícil que vayas y te metas en el río Jordán. Ve. Y vemos el proceso de transformación de él. Y Naamán dice, sí, yo voy. Y efectivamente, él entra al río y se sumerge. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, 7 veces. Y yo me imagino a Naamán, y yo me imagino la gente también burlándose quizás de él. Miren a este capitán sirio en nuestro río bañándose, sumergiéndose. Y yo me imagino cómo se burlarían de él cuando se baña la primera vez y quizás nada más se ve y todavía se ve la lepra en su piel. Se baña, se sumerge la segunda vez y lo mismo ocurre la tercera. Pero vemos cómo tiene esa hambre y esa sed de sanación. Vemos cómo tiene esa hambre y sed de sanación que no le importó lo que estaban diciendo los demás. No le importó absolutamente nada. Continuó el proceso, lo que le había dicho el Señor, que es muy sencillo de aceptarlo. Y al final leemos las escrituras de quedó la piel restaurada como la de un niño, completamente blanca. ¿Y saben qué pasó al después? Ahora reconozco, dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Y tomó tierra de Israel y se la llevó con él a Siria. Y le dijo al profeta Eliseo, voy a estar adorando su Dios. A pesar de que reciba críticas, voy a estar adorando su Dios porque este es el Dios verdadero. Vemos como dichoso aquel que se humilla y que es completamente manso, porque encontrará la tierra de él, verá la tierra. Dichoso es aquel que tiene hambre y sed de justicia por Dios, porque será saciado. Y es exactamente lo que le pasó a Naamán. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como Naamán, en donde te vas a encontrar con Dios y le vas a colocar condiciones? No, yo quiero ir a mi río, no quiero ir al río del Jordán. No, yo quiero que tú me salves de esta manera, pero que también me dejes el controlito aquí de mi dinero, me dejes el control también posiblemente de mis adicciones que yo tengo, que me ayudan a manejar mi vida. No, yo quiero manejar estas áreas, yo quiero seguir manejando mi relación interpersonal con mi esposa o mi esposo de esta manera. No, Él te está invitando a que lo dejes todo, que realmente te bajes, te vacíes completamente, para que Él te llene en espíritu, para que te transformes. Esa es la invitación del Señor. Y ahora lo que voy a dejar un momento en silencio y quiero invitarlos a los que quieran pasar al frente. No hay nada santo en estas maderas, en estos cojines, no hay nada absolutamente santo. Pero es una postura de humildad en donde tú vas a venir y vas a decirle al Señor, estoy en este proceso todavía, no entiendo todo posiblemente, pero yo quiero ser humilde, Señor, y vaciarme completamente, y todos los problemas que yo tengo en este momento y todo lo que me está afectando en mi vida, quiero entregártelo. Quiero que tomes control de mi vida, quiero estar hambriento y sediento de ti, y que empiece la transformación en este momento, en este preciso momento. Señor, entrego mi vida a ti, te la entrego completamente. No quiero dejar absolutamente nada. Quiero que se rompan todos esos muros que antes no permitían tener un encuentro contigo. Quiero darlo todo, Señor. Quiero darlo todo. Vamos a también tener a unas personas, José Carlos y Mildred y Ana y yo vamos a estar orando por aquellas personas que quieran tener una oración de intercesión personal. Señor, damos infinitas gracias, Padre. Y ahora que tu pueblo quiere realmente entrar en este proceso de arrepentimiento, Padre mío, y romper cualquiera de las barreras que evitan tenerte en su vida, Señor, yo te pido que por el poder del Espíritu Santo sean rotas completamente, Padre.
y que esa hambre y sed de justicia, esa hambre y sed de reconciliarte contigo sea una realidad en el día de hoy y den su vida a Cristo completamente. Te pido esto, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Santísimo y del Espíritu Santo.